Bueno, la cuestión de sendero y cómo entenderlo en la historia de los movimientos guerrilleros latinoamericanos en el siglo XX es una pregunta muy interesante porque hasta en los 80, cuando yo era estudiante haciendo mis trabajos de campo en Perú, algo como que manejábamos la imagen de sendero como una cosa excepcional, un movimiento tan exótico, secreto, violento. Y eso también era la imagen que se manejaba de sendero al exterior, como una, un movimiento inhumano que realmente un producto del exoticismo de los Andes con sus burobombas y su crueldad. Un poco esta imagen de sendero como excepción. Y en los años que hemos estado ya trabajando este libro, ya un poquito antes, lo que nos hemos dado cuenta es un poco como hemos llegado a pensar la cosa de otra forma y un poco como invertir la imagen que manejábamos y ya no tanto de ver sendero como excepción, sino de verlo dentro como un movimiento ortodoxo, dentro de la que cabe de una forma muy previsible, en cierto sentido, en la forma en la historia del comunismo del siglo XX. ¿Y qué quiero decir? Si vemos bueno, el comunismo que comienza con Marx y Engels, la revolución rusa de Lenin, la revolución china, y un poco que llegamos a un momento con la revolución cubana, el 59, donde ya está llegando el comunismo a Latinoamérica. Y comienza con Cuba, pero Cuba está siguiendo casi este modelo soviético, sus aliados son los soviéticos, y este es el momento propiamente, esos años por los 60, donde se está dando la escisión sino-soviético. Y entonces, por un lado están los movimientos como el movimiento revolucionario en Cuba, el FMLN en El Salvador, el FARC en Colombia, los sandinistas, todos ellos incluidos por la visión soviética, con estos lazos materiales y a veces militares con los soviéticos. Pero por otro lado, hay el maoísmo y Mao, que dice que los soviéticos y sus seguidores en Latinoamérica han perdido el camino del verdadero comunismo, que son socialimperialistas, demasiado burocracia, que ya no están luchando por una revolución del proletariado internacional. Entonces se da como escisión entre los chinos y los soviéticos, y los movimientos guerrilleros, los otros, casi todos los otros, la mayoría de los otros movimientos guerrilleros en Latinoamérica están en este modelo soviético. Sendero, en cambio, y los otros maoístas dicen o piensan que ellos son los verdaderos portadores de los valores, los auténticos valores comunistas. Y si avanzamos hasta los años 80, es como Sendero sigue muy fiel en su maoísmo, en esta idea de que los soviéticos, y peor con Gorbachev y todo eso, que ya no son realmente comunistas. Y tampoco, por otro lado, tienes China con las reformas de Deng Xiaoping, que también China ha perdido el camino. Entonces, los senderistas se ven como los últimos, los únicos portadores del verdadero comunismo. Y en cierto sentido, lo que ellos dicen es cierto, porque hay como un hilo conductor entre la violencia del terror rojo de Lenin, las purgas estalinistas, la histeria organizada, manipulada de la revolución cultural y las prácticas y el discurso de Sendero. Entonces, desde ese punto de vista, tú entiendes Sendero no como una excepción andina, sino parte de una tradición, una vertiente, la vertiente maoísta en la historia del comunismo del siglo XX. Y eso también llega a la cuestión de su violencia, porque los soviéticos, ya es cierto, burocratizados,
no tienes esa mística de llegar de derramar sangre para llegar a la tierra prometida del comunismo. Esa retórica está muy presente, bueno, desde un principio en Marx, cuando está hablando de la violencia que se necesitará para llegar al comunismo, especialmente para combatir a las contrarrevoluciones del 48, sigue por la ruta de Lenin, que es muy violento en su retórico, por la revolución cultural. Es la misma retórica se reproduce en Sendero. Entonces, desde ese punto de vista, ves a Sendero como parte de esta tradición, la vertiente maoísta, la vertiente de un maoísmo ortodoxo, que un poco le diferencia de muchos otros movimientos guerrilleros en Latinoamérica que están más en esta cuestión soviética. La última cosa diría ahí, es uno de los paradojas de la historia de Sendero, es que hasta en los años 70, hasta los 80, el maoísmo es una ideología que vive, que tiene su presencia a nivel mundial, pero por el 89 tienes al masacre de Tiananmen Square, la caída del muro de Berlín, y lo triste, lo paradójico de Sendero es que como que siguen peleando como si nada hubiera cambiado en la historia mundial. Y lo que realmente ves es que a principios de los 90 ya estamos en el comienzo del movimiento neoliberal, la hegemonía del capitalismo global, la caída de tantos regímenes comunistas, pero los senderistas siguen en esa visión que venía desde antes de que el único camino es el comunismo por las armas, y al final es algo como triste. Hacemos la comparación en el libro de estas historias de que encuentran por los años 70, 30 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, un soldado japonés perdido en las junglas de Indonesia, y cuando llega dice, voy a disparar, estoy defendiendo al emperador y al régimen japonés. Es como, y tenían que decirle, amigo, ustedes perdieron la Segunda Guerra Mundial, ya es otro momento. Un poco cuando en los años, cuando capturan a Abimael Guzmán, es un poco que él también es como que una persona que con esta visión anacrónica, que no entiende que este proyecto de la revolución proletario internacional ya es algo exótico, una visión muy minoritaria, y él es como que él no se da cuenta de que que había perdido la batalla. Eso no quiere decir que no, sí, que claro, las luchas por la justicia, la igualdad, los derechos de los obreros sigue, pero Sendero era una de las últimas revoluciones que trabajaba dentro de este marco ortodoxo comunista, de que la llegada del comunismo iba a ser la llegada de la tierra, llegar a la tierra prometida, que esta visión marxista del progreso de la historia. Oye, está genial esa parte, o sea, creo que es redonda. Lograste una síntesis perfecta. ¿Puedes añadir esta segunda, ya más en relación a la forma, pero que no solo es forma, sino es una opción también, si quieres, historiográfica, el tipo de narrativa que desarrollan el libro, ¿no? Bueno, tú sabes, nosotros como académicos aprendemos a escribir en un lenguaje especializado, tenemos nuestra jerga, tanto en la historia como en mi disciplina, la antropología, y muchas veces nuestros libros solo son leídos por algunos otros especialistas en el tema. En los Estados Unidos publicamos la mayoría de nuestros libros con conferencias universitarias que son excelentes, pero no llega más allá de los muros de la universidad. Entonces, para mí es muy valioso. Estos libros son importantes, es
creo que vale que tengamos nuestra jerga en nuestros debates interiores, así es una cosa que debemos mantener. Pero yo siempre he tenido el deseo de también llegar más allá, de llegar a públicos más amplios. Entonces, desde un principio en el Perú yo escribía de vez en cuando para los periódicos y también en los Estados Unidos. Y con este libro es como que mucho de lo que tenemos, todo este campo de la senderología, hay trabajos muy importantes, pero también algo especializados, que es sendero y en el campo, sendero en las variadas, la ideología de sendero, trabajos especializados y leídos por otros especialistas.